Mientras estemos en este planeta, todo comienzo siempre tiene un final. Y hoy estamos llegando al final de una temporada que sin duda ha significado para nosotros mucho. Riqueza espiritual, crecimiento. En esta temporada somos testigos de muchas decisiones, personas que se encontraron con la verdad bíblica, personas que ahora conocen de la palabra de Dios y personas que ya tomaron la decisión de ponerse de parte de Cristo. Felicitaciones por eso. Bienvenido a este último capítulo de esta temporada número 12, Enseñanzas de Jesús. Si por alguna razón hasta hoy todavía no solicitaste el curso bíblico, es hoy el momento. En mi mano tengo un curso que puede estar en tus manos. Tienes que enviarnos solamente un WhatsApp al más 5512-9810-1460. Y durante toda esta temporada hemos sido testigos de muchas cosas que han ocurrido aquí y también allí en tu vida, pero sobre todo de cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Un grande abrazo para ti, nuestro cariño de siempre, por estar siempre pendiente allí de este programa. Gracias por esperarnos cada semana, gracias por compartir esta verdad con tus amigos, con tu familia, y eso hace que el Evangelio pueda ser predicado en todo el mundo. Dios te bendiga y vamos a comenzar ahora este último capítulo. Mis amigos, llegamos al final porque es así como las cosas ocurren mientras estemos aquí. El único día donde nunca tendrá algún final será cuando Cristo venga, o desde que Cristo venga, todo lo que tengamos será eterno. Y la eternidad es algo que nosotros no podemos definir. La eternidad es algo que el ser humano no tiene ni siquiera una mínima parte de imaginación para poder describir qué cosa es eterno. Porque los seres humanos tenemos un comienzo y un final. Por eso es que no entendemos qué es eternidad. Alguien quiso describir la eternidad de esta manera. Imagínate que un pajarito, dice, quiere vaciar todo el océano en otro lugar. Y cada 100 años viene y lleva una gota de agua del océano en su pico. Cada 100 años. ¿Ya te imaginaste cuántos millones de años necesita para llevar todo el agua del mar? Llevando una gota cada 100 años. Entonces dice la ilustración, cuando el pajarito haya terminado de vaciar todo el mar, habrá pasado un segundo en la eternidad. La eternidad es algo que nosotros no podemos describir. Y eso es lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Estamos en el último capítulo y gracias allí por cada intervención, cada pregunta, gracias por participar con nosotros. Y vamos a hacer aquí una promesa de poder prepararnos al lado de Jesús para que un día podamos disfrutar la eternidad. Porque solamente allí podremos decir valió la pena. Porque si no, solamente fue una pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, si realmente vale la pena, nuestra vida tiene que efectuarse cambios. Tiene que existir cambios. Y el cambio radical en nuestra vida no es que vamos a hacer cosas, sino que vamos a aferrarnos de Jesús. Todos los días. Porque eso es religión, relación.
Tú podrás tener todo el conocimiento, podrás ser hasta profesor de teología, pero si no tienes relación, no hay salvación. San Juan 17:3 dijo Jesús: la vida eterna consiste ¿en qué? En que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo conocemos a Jesús? A través de la relación con Él. ¿Cómo nos relacionamos? A través de su palabra y a través de la oración. Ese es el único secreto de vida cristiana. No existe más. Todo lo demás Dios lo hace. Entonces, gracias aquí por participar de esa temporada y a partir de hoy esperamos que haya un antes y un después en la vida, que esta experiencia pueda marcar nuestra vida. Gracias Luis Miguel por participar, gracias Edgar por ser parte de esta temporada, gracias Rosy por ser parte de esta temporada, gracias Edith, gracias Rocío, gracias Fabián. Todos estamos aquí para agradecer a Dios por lo que ha sido en esta temporada. Paso, yo quiero aprovechar aquí a Edgar para que nos dé un saludo en guaraní. Puedes hacer, Edgar. ¿Cómo yo puedo saludar a mis amigos en Paraguay, en guaraní? Puedo decirles: amigos, bienvenidos, Dios les bendiga. Puedes tomar el micrófono. Shangirucuera, Awiyebm, Ha, Ñanyara Tandroasa. Oh, qué lindo. Intento repetir algo, pero no puedo. No tengo ese don. ¿Aquí hay alguien más que sabe algún otro dialecto o idioma? ¿Se anima a dar un saludo ahí? ¿Tú? ¿Quieres hacerlo? Bueno, allí, Rocío, tú vas a hacer un saludo. ¿En qué dialecto ahora, Rocío? Aymara. Y hay muchos amigos en Aymara que siguen el programa también, que tienen ese dialecto. ¿Cómo se saluda en Aymara? Sí, puede decir Dios le bendiga, etcétera. Alguna cosa así. O ¿cómo se saluda allí en Aymara? En Aymara se saluda Kamisaraki, Hilaquita, Cuyaquita. ¿Eso qué significa? ¿Cómo estás, hermano, hermana? Okay. Ritos y tradiciones o ritos y ceremonias que fueron aprobadas por Jesús. Recordemos que Jesús vino y nació en una cultura judía. Entonces los judíos tenían ciertos ritos, ciertas tradiciones que Jesús los aprobó. Y es por eso que hoy son practicados en la iglesia. ¿Por qué tienen que ser practicados? Porque Jesús lo aprobó. ¿Y cuál es la función de esos ritos? Es poder fortalecer nuestra relación con Dios y hacer que la experiencia cristiana sea realmente extraordinaria. Hay personas que dicen: ser cristiano es ser aburrido, ¿verdad? Ser cristiano, dice, es para aquellos que no tienen vida. Ser cristiano, claro, uno puede emitir un juicio porque no conoce todas las actividades que hay en la iglesia. Incluso hay ritos, ceremonias que enriquecen nuestra experiencia, ¿verdad? ¿A qué llama el mundo diversión, placer? ¿A una noche de desvelo donde estoy sacrificando mi sueño, donde estoy destruyendo mi salud? Sin embargo, en la iglesia uno participa de actividades que realmente enriquecen. Existen clubes para jóvenes, para niños, existen campamentos, existen charlas, seminarios, existen ritos, existen salidas, existen incluso juegos allí donde los cristianos nos alegramos. Porque ser cristiano es disfrutar la vida de manera correcta, de manera sana, equilibrada. Y hoy veremos cómo la Biblia presenta algunos ritos y ceremonias que enriquecen nuestra experiencia con Dios. Vamos al primero. Éxodo 13, 1 y 2. Miren, ¿cuál era la costumbre en los tiempos bíblicos con los niños? ¿Qué se hacía cuando nacía un niño? Éxodo 13 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. Entonces, cada primogénito era dedicado, era consagrado, era separado a Dios. Solo que esta costumbre también se cumplió con Jesús.
En Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23, dice así: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. Ojo con lo que está diciendo aquí, la ley de Moisés. Aquí no está diciendo la ley de Jehová, la ley de Dios. Específicamente cuando se habla de la ley de Moisés, se dice la ley de Moisés, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa mandaba esa ley? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A quién? A Jesús. ¿Quiénes están trayendo? José y María. Entonces, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo. ¿Dónde estaba mencionado eso? En Éxodo. Entonces, los padres de Jesús, como buenos judíos, ellos fueron al templo. Y allá en el templo ellos tenían que dar una ofrenda. Y la ofrenda era de acuerdo a la posibilidad que ellos podían dar. Algunos daban un carnero, un becerro, solo que los padres de Jesús no tenían muchos recursos económicos. Y ellos trajeron solamente 2 palomas allí en la dedicación de Jesús. Y ahí encontramos a Simeón cuando ve a Jesús, dice: ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. El sacerdote que mira a Jesús y lo tiene en sus brazos, dice: ahora sí, yo puedo morir en paz. Él tenía la seguridad que aquel niño era el Mesías. Entonces, ¿qué cosa sucede, amigos? Con este ejemplo, hoy tenemos una ceremonia en la iglesia que es la dedicación de niños. Cuando los padres reconocen que los niños son herencia de Jehová, los padres se presentan ante la iglesia, piden al pastor, piden a un anciano para que pueda dedicar a su niño. ¿Qué significa dedicar? Eso no es bautizar. Dedicar significa hablar con los padres y orar para que Dios pueda darles sabiduría, para que ellos puedan encaminar a ese niño y colocar a ese niño en las manos de Dios, para que pueda crecer en los caminos de Dios y cuando ya tenga un uso de razón, pueda tomar decisiones correctas. ¡Qué bendición entonces! Los niños que crecen en la iglesia tienen la bendición de ser dedicados y esos niños pueden desarrollar sus capacidades. Saben que yo fui una persona muy tímida, tenía miedo a hablar a las personas, porque crecí solo, fui una persona solitaria de niño, me costaba mucho relacionarme, pero ustedes saben la bendición que tuve de crecer en la iglesia. En la iglesia yo aprendí a ser líder, a hablar, a predicar, a relacionarme. Cuánta bendición tenemos los cristianos y aquellos hijos que son dedicados al Señor. Esta es una bendición. Número 2, ¿qué instituyó Jesús en lugar de la Pascua? ¿Qué cosa era Pascua? La noche que Dios iba a sacar al pueblo de Israel. Entonces ellos tenían que matar un cordero y colocar allí en el poste de su casa la sangre del cordero. Porque esa noche todos los primogénitos morirían, con excepción de aquellos que tenían la casa pintada con sangre. Entonces, Pascua viene de Peshá. Peshá significa pasar por alto. Entonces el ángel, cuando veía allí la sangre, ¿qué cosa sucedía? Peshá. Pasaba por alto y la muerte no tocaba esa casa. Y de allí viene la palabra Pascua. Ellos tenían que celebrar comiendo hierbas amargas para recordar que un día fueron esclavos. Tenían que sacrificar un cordero. Eso era la fiesta de la Pascua, para recordar el día de su liberación. Ahora, cuando estaba cerca de la Pascua, dice en Juan 13:4 que Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces, ese corderito que murió en la Pascua, ¿quién representaba? A Jesús. Entonces, ya estaba cerca de la Pascua y Jesús manda y dice: vamos a celebrar la Pascua, solo que Él lo celebra de manera diferente. Y Él sustituye la Pascua por otra ceremonia. Nosotros ya no celebramos la Pascua, porque la Pascua apuntaba ¿a quién? A Cristo. Pero sustituye la Pascua, ¿por qué? Por la cena del Señor. Y dice que en ese día, y ahí el versículo 5, o versículo 15 del capítulo 13 dice: ejemplos he dado para que así como yo hice, así también ustedes hagan.
Entonces en la iglesia se celebra la cena del Señor y antes de la cena del Señor se celebra el rito de humildad. ¿Qué significa rito de humildad? Lavar los pies de la otra persona. Eso era el trabajo de un siervo. Antiguamente no había zapatos. Las personas que venían de visita tenían los anfitriones un siervo y lo primero que hacían para dar la bienvenida a la persona era lavar los pies, sucios. O sea, esto era trabajo de un esclavo. Ahora Jesús toma esa función de siervo y empieza a lavar los pies malolientes, partidos, sucios de sus discípulos. Y Él dice, esto es humildad. Y ustedes deben hacer como yo hice. Entonces hoy tenemos el rito de humildad, que es el lavamiento de pies, y luego la cena del Señor, porque Cristo instituyó la cena. Cuando vamos a 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo dice, porque esto recibí del Señor. Miren, vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Allí dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo partido dio gracias diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces Jesús nos enseñó. Ahora, Jesús cuando hace esta cena de despedida en la fecha de la Pascua o un poco antes de la Pascua, porque Cristo muere justo en el día que se celebraba la Pascua, Cristo estaba dando una nueva institución para la iglesia. Y es más, Jesús dice, haced esto en memoria de mí. Vamos al libro de Marcos capítulo 14. Marcos, miren lo que dice. Marcos capítulo 14, versículo 22 hasta el versículo 25. Qué interesante. Allí dice, mientras comían Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Ahora, el versículo 24, también les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo, ¿cuándo? En el reino de mi Padre. Entonces, cuando nosotros lleguemos al cielo, habrá una cena de bienvenida, una recepción. ¿Y cómo será esa recepción? Allí dice, en esa celebración, yo una vez más viviré o beberé el jugo de la uva. Por eso en el libro de Apocalipsis 19 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. ¡Qué extraordinario! Entonces, esto también se practica en la iglesia. Jesús lavó los pies y Jesús tomó el pan y Jesús allí también bebió la copa de jugo de uva, que es vino, ¿verdad? Ahora fíjense, Jesús también da la orden, haced esto siempre en memoria de mí. Y Pablo dice, cada vez que nosotros practicamos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces ya no celebramos la Pascua, pero ¿cómo recordamos la muerte de Cristo? A través de la cena del Señor. Esto enriquece nuestra experiencia con Dios. ¿Qué dice Jesús sobre el matrimonio? Es otra institución. Entonces aquí tenemos la primera, dedicación de niños. La segunda, cena del Señor. Ahora la tercera, Mateo 19. Él respondiendo les dijo, ¿no sabéis o no habéis leído lo que los hizo al principio? Varón y hembra los hizo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién es el autor del matrimonio? Dios. Y recordemos que el primer milagro que Jesús hizo en la tierra fue en un matrimonio. Cuando el vino se terminó, cuando Jesús fue invitado con sus discípulos a participar de la boda de Caná, Juan capítulo 2, el vino se acabó. Que el vino se acabe en una fiesta en ese tiempo, era que acabó la fiesta. Y era también un indicador de que ese matrimonio le iba a ir mal. Pero Jesús estaba allí. Entonces, cuando a Jesús invitamos a nuestro matrimonio, se nos puede acabar el vino. Sin embargo, Él siempre hará un milagro. Jesús tiene que ser el centro de nuestro hogar. Y el matrimonio, ¿qué cosa es? Una institución divina. Por eso es que la convivencia es pecado. Tiene que existir un matrimonio. Tiene que recibir la bendición de Dios. ¿Qué funciones designó Jesús para sus discípulos? Marcos 3:14. Entonces, ¿cuál es la tercera ceremonia? El matrimonio. La primera es dedicación de niños.
La segunda es Cena del Señor y la tercera, matrimonio. Aquí tenemos otra. ¿Qué funciones designó Jesús para sus discípulos? Marcos 3:14. Estableció a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La palabra establecer significa separar. Y Jesús probablemente allí colocó las manos sobre ellos y los separó para que sean sus seguidores, para que estén constantemente con Él. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos una costumbre interesante. Si vamos al libro de Hechos capítulo 6, miren, Hechos capítulo 6, nosotros vamos a encontrar que en aquellos días, dice, cómo creció el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos porque faltaba la atención. Entonces convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquemos entre nosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Agradó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos hombres lo presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué cosa dice? Los impusieron la mano. ¿Cómo los separaron para un ministerio? Colocando la mano encima de ellos. Entonces hoy, por ejemplo, hay ciertas responsabilidades en la iglesia donde necesita imposición de manos. Los diáconos, por ejemplo, aquí ¿quiénes fueron ordenados? Los diáconos, para servir. Hoy cuando también alguien es propuesto en la iglesia o es aceptado por la iglesia que sea líder o anciano de iglesia, él también tiene que recibir la ordenación, porque así lo dice la Biblia. Esto es un rito. Y cuando impone la mano, ¿qué cosa? Representa de que el Espíritu Santo está tomando posesión de esa persona y está siendo separado para un trabajo específico. ¡Qué extraordinario! Amigos, ¿qué más encontramos? ¿Qué sucede cuando una persona está enferma? Ya hemos visto varios ritos o varias ceremonias, mas existe uno más. Imagínense, desde que el ser humano nace, incluso hasta su muerte o hasta sus últimos días, hay ceremonias que enriquecen su fe y su relación con Dios. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Yo ya he ungido a muchas personas que todavía están conscientes, él pide o ella pide. Yo estoy recordando ahora la historia de alguien que me llamó y me dice: pastor, yo sé que voy a descansar, por favor únjame, porque así dice la palabra de Dios. Yo estuve conversando con él mientras él estaba allí en una camilla, en un hospital, y mientras él estaba con dolor, por supuesto. Sin embargo, él me decía: pastor, yo no quiero que por mí ore para que Dios me sane, porque yo ya viví este mundo de sufrimiento y yo estoy preparado para morir. Entonces yo quiero que usted me unja y usted pueda orar y pueda decir: Señor, yo ya quiero descansar. Ore para que yo ya descanse. Es una de las pocas veces que alguien me decía: yo ya quiero descansar. Entonces yo digo, cantamos con él su himno favorito, coloqué su texto favorito, y el momento que yo hice la oración, yo llevé el aceite puro, que es el aceite de oliva, coloqué en mis dedos, entonces lo colocas en la frente de la persona. Y cuando colocas en la frente de la persona, el aceite es el símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y esa persona se pone a cuentas con Dios.
Y ¿sabes qué cosa es lo curioso? Conversamos y él mismo me dice, pastor, si es que yo llego a morir, yo quiero que le dé un mensaje a mi familia. Claro que su familia estaba allí, pero él imaginaba que mientras se hacía el funeral, yo debía predicar un mensaje. Y ese mensaje quedó marcado en mi vida. Aquel día cuando yo estaba haciendo funeral, porque después de unas 6 horas del ungimiento, yo recibí un teléfono, una llamada de la familia diciendo, falleció. Entonces yo fui y yo me acordé exactamente lo que esa persona me dijo. Quiero que en mi funeral tú digas esto a la familia. Marcó la vida. El ungimiento, ¿qué significa ungimiento? Cuando alguien está enfermo, ungimiento significa, Señor, coloco mi vida en tus manos y que se haga tu voluntad. A veces el enfermo se restaura, se restablece y a veces descansa, pero descansa en paz, porque él conscientemente, una vez más, reconfirmó con el Señor allí su decisión. Amigos, desde el nacimiento hasta la muerte hay ritos, hay ceremonias aprobadas por Cristo, aprobadas por la palabra de Dios, y todas estas estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Hoy en este último capítulo estamos viendo algunas experiencias que enriquecen la relación con Dios. Desde el nacimiento, dedicación, y de allí vemos la cena del Señor, el rito de humildad, el matrimonio, encontramos también el ungimiento. Todas estas cosas hacen que nuestra experiencia con Dios sea siempre una novedad. Estas son las bendiciones que tú tienes cuando te entregas al Señor. Amigos, entonces todas estas cosas hacen que nuestra experiencia cada vez se fortalezca. Rocío, ¿tienes alguna pregunta? Pastor Joel, ¿quiénes reciben el ungimiento? ¿Las personas que aceptaron a Cristo o las personas que no aceptaron a Cristo? El ungimiento es para toda la persona, todo tipo de persona que quiere someter su voluntad a Dios. Las personas que no son bautizadas y creen que ellos pueden recibir el perdón de Dios y ya no pueden tomar un bautismo, entonces pueden ser ungidas. Y las personas que son cristianas, el ungimiento es para poder renovar su compromiso y someter una vez más su vida a la voluntad de Dios. Entonces el ungimiento es para todo aquel que quiere. Mismo en el trayecto habrá pecado ya, ¿no? Entonces siendo el cristiana, hace que su vida pueda estar en armonía con Dios. entendí. Entonces de ahí en adelante, él espera la voluntad de Dios. ¿Correcto? Amigos, sin embargo, hay una ceremonia más que ya hablamos en el capítulo anterior, y es que Jesús, para dar inicio a su ministerio público, él fue bautizado. Ya vimos que bautismo significa ser sumergido, ¿dónde? En el agua. ¿Correcto? Ahora, Jesús se bautizó para dar inicio a su ministerio, y nosotros nos bautizamos para dar inicio a nuestra caminata con Él. Es decir, bautismo marca un comienzo, marca el inicio. Para que haya crecimiento, primero tiene que nacer, ¿o no es así? Entonces, ese nacimiento, ¿cómo se llama? Bautismo. Ahora, allí encontramos el texto en Mateo 3:13 al 17. Luego, ¿qué orden dio Cristo a su iglesia? Ya hemos visto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mandé, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios es real. Y su promesa es: yo estoy con ustedes, pero ustedes vayan, prediquen. Cuando nosotros usamos los medios de comunicación para predicar, yo no sé dónde estás viendo este programa, México, Colombia, Canadá, Estados Unidos, no sé dónde estás, en Sudamérica, en cualquier país. Sabes que hoy se está cumpliendo una profecía, porque Dios quiere que todas las personas puedan comprender. Esta generación ya no tiene disculpas. ¿Por qué? Porque hoy el Evangelio está llegando a cada persona. Solo que esta generación también es muy indiferente a las cosas divinas. Ahora,
Cristo dijo, enséñenle que guarden todas las cosas y yo estoy con vosotros, pero bautícenlos, es la orden de Cristo. Entonces, el bautismo es una ceremonia. El agua no es mágica, no cuando uno entra al agua y dice, el agua tiene magia, no. Uno solo es el símbolo de muerte y resurrección. Cuando sales del agua, solo tienes que tener la seguridad que tú tienes una vida en una página en blanco y tú estás comenzando. Es el inicio, apenas es el inicio. Y de ahí viene la lucha diaria para estar aferrado a Cristo. Van a haber dificultades, van a haber problemas, vas a llorar, pero nunca más estarás solo, porque Cristo estará a tu lado para hacerte un vencedor. Amigos, esta es una historia que me llamó mucho la atención. Es la historia de un hombre multimillonario que tenía un solo hijo. Y este hijo y el padre le gustaban coleccionar grandes obras de arte. Y eran las obras más costosas porque ellos tenían mucho dinero. Y un día, el hijo fue llevado para la guerra. Entonces, mientras él estaba en la guerra, él murió en el combate. El padre sufrió mucho. Una mañana tocaron la puerta de su casa y ahí estaba parado un joven. Y ese joven tenía un paquete forrado y le dice, Señor, yo sé que usted no me conoce, pero permítame presentarme. Yo estuve al lado de su hijo. Yo también fui soldado. Y sabe, yo quiero que sepa algo. Su hijo murió por proteger mi vida. Mientras él iba para poder sacarme de una emboscada, una bala entró en su pecho y él falleció. Y de mi mente no he podido sacar aquella mirada de compasión donde su hijo arriesgó su vida y dio su vida para que yo pueda salvarme. Entonces, yo no soy un dibujante experto, pero aquí yo traigo un regalo para usted. ¿Y cuál es ese regalo? Es que aquí yo traté de pintar el rostro de su hijo. Entonces, cuando el padre abrió aquel regalo, vio un cuadro, el rostro de su hijo. Aquel hijo que murió en la batalla. Y saben, eso despedazó mucho el corazón del padre. Abrazó al otro muchacho y le dice, él tenía que morir, tú no te sientes culpable por eso. De alguna manera en la guerra todo es peligro. Sin embargo, gracias por este gesto. Yo debo de pagarte algo. Le dice, no, Señor, ¿cómo me va a pagar si su hijo me salvó la vida? Entonces, cuando aquel muchacho se fue, el padre colocó la fotografía de su hijo allí al frente de cualquier obra de arte. Cada persona que le visitaba, antes de mostrarle las obras de arte, le decía, ven, este es mi hijo, este es mi hijo. Y las personas quedaban fascinadas con las obras del arte, pero él siempre comenzaba presentando a su hijo. Un día, este multimillonario murió. Y como él tenía un solo hijo y ese hijo murió, ¿quién iba a heredar su fortuna? Él había dejado una carta para que todas sus cosas puedan ser subastadas. Y estaba en subasta la casa, estaba en subasta los cuadros, estaba en subasta toda la riqueza. Entonces todo el público, al saber de que este multimillonario dejó para subasta, llevaron su dinero y decía, yo quiero el mejor cuadro, yo quiero la casa, yo quiero esto, yo voy a comprar esto. Y una multitud de gente estaba escuchando y apareció el subastador y dijo, miren, vamos a comenzar la subasta. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuál fue el primer objeto que sacó? La fotografía del hijo. ¿Cuánto dan por este cuadro? Nadie daba nada. ¿Alguien da por este cuadro? Nada. ¿Alguien quiere este cuadro? Nadie. Y la gente decía, queremos las otras obras de arte. Nosotros no queremos esa foto fea. Nosotros queremos que subastes las otras obras, la casa, las otras. Por eso yo no voy a invertir nada. Dice, no, primero tiene que salir este cuadro. Y del fondo levantó la mano un jardinero. Y dice, yo solo tengo $10. ¿Pueden darme a mí ese cuadro por $10? Y él dice, ¿alguien da 20? Nadie daba 20. Está bien, le dice. Vendido por $10. El jardinero se acercó,
dio sus $10, recibió el cuadro. Entonces la gente decía, ahora subasta todo, ahora subasta lo demás. Y el subastador dijo, señores, la subasta acabó. ¿Cómo que la subasta acabó? Porque el multimillonario dejó un testamento diciendo, quien lleva al hijo se queda con todo. Amigos, lo mismo ocurre en la vida espiritual. Hay una eternidad, hay tanta riqueza, hay tanta cosa que nosotros no comprendemos. Y Jesús dice, o allí el Padre dice, ¿quién quiere al Hijo? Porque quien